Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche ya, Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza, a ti que eres el merecedor de ella. Gracias, Padre, por tan grande oportunidad que nos da nuevamente podernos reunir un grupo de tus hijas para escuchar tu consejo, ese que traes hoy, ese que es tan necesario, Padre, para nuestras vidas, ese que es tan necesario para seguir perseverando. Tenemos, Señor, en nuestras manos lo que tú pusiste, Dios, la responsabilidad de ser madres, Señor. Y a eso hemos venido, Señor, esta noche, a recibir tu consejo para poder hacerlo mejor, Padre, para poder cada día, Señor, perseverar en ello. En tus manos ponemos todo lo que en esta noche se va a hacer, las oraciones, las alabanzas. Señor, permite que nuestras hermanas sigan llegando, Padre. Es muy necesario, Señor, que nosotros nos instruyamos por medio de tu palabra, de tu conocimiento, de tu verdad. Bendice, Padre, a nuestra hermana que hoy trae este consejo. Ayúdale a ella, Señor, que tus palabras sean las de ellas, que tu pensamiento sean las de ella y que ella, Señor, como dice tu palabra, de la abundancia de ese corazón abre su boca, Padre. Que seas tú llenándola, Padre, con tu Espíritu Santo. Guíala en lo que ella en esta noche nos trae, Padre. Y a nosotros ayúdanos a estar atentas, Padre, a ser no solamente oidoras, sino hacedoras de lo que en esta noche vamos a escuchar. Prepara nuestro corazón para que esta palabra de hoy caiga en buena tierra, esa que da fruto, Señor. Esa, Señor, que nos ayuda, Señor, a seguir. En tus manos ponemos todo lo que aquí se va a hacer, Padre, porque es para tu gloria y para tu honra. Tu palabra dice que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, y eso es lo que hemos venido a hacer en esta noche. Pongo a todas mis hermanas delante de ti y que tengamos reverencia, porque estamos ante un Dios vivo, ante el Hacedor de todo. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Buenas hermanitas, vamos a alabar a el Señor. Cantemos. Cuando una madre ora, lo hace de manera especial. Ella quiere que sus hijos no caigan en el mal. Cuando una madre ora, pide en su oración que Dios dirija y cuide a sus hijos y los libre del temor. Cuando una madre ora, lo hace con amor. Ella quiere lo mejor para sus hijos y ella sabe que lo mejor está en las manos de Dios. Ella quiere lo mejor para sus hijos y ella sabe que lo mejor está en las manos de Dios. Amén. Amén, amén. Qué hermoso. Amén, amén. Hermanita Isaura, ¿no puede ir en oración por la hermana Mari, por favor? Seguro. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno y Padre amado, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una tarde más reunida, Señor. Gracias porque vamos a aprender de tu palabra. Gracias por tener a Mari aquí con nosotras, que nos va a hablar un tema muy importante. Tú nos diste un privilegio de ser madres, de tener hijos, Señor. Danos la sabiduría para poder criar estos hijos y educarlos, que sean temerosos de ti, que sean personas de bien, que sean personas que lleven tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que nuestra hermana Mari va a traer hoy. Sé tú con ella, sé tú dirigiéndola, Señor. Sé tú poniendo palabras en su boca, Señor, para que este mensaje cale en nuestros corazones, cale en nuestras mentes y lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Mientras la hermana habla, abre nuestras mentes para que podamos ver los puntos en los cuales somos débiles, los puntos en los cuales necesitamos reforzarnos en ti, Señor. Danos esa sabiduría, Padre amado, para poder entender cuando necesitamos corrección. Porque muchas veces queremos tapar
nuestras imperfecciones, Señor, y hoy las entrego a ti, Señor, para que tú me las hagas ver, Señor, para ser mejor persona, pero sobre todo para ser mejor madre, para ser esa madre que tú quieres que seamos. Y es lo que todas anhelamos, ser una madre ejemplar, pero ser una madre que sea agradable ante tus ojos, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, Señor. Te entrego esta clase, Señor, para que seas tú quien la dirija, Señor. Dale mucha sabiduría a la hermana y llénanos de ti, Padre amado. Todas estas cosas las pido en el santo y dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermanita Mari, le damos la oportunidad en este momento. Adelante. Hermana, ¿es mi oportunidad? ¿Sí? Sí, así es. Okay, pero le escucho como lejos. Ok, sí quiero verificar que me están escuchando. Okay, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿El sonido está bien? No, todavía se escucha como lejos. Muy bajito está el sonido. Okay, creo que ahora me pueden escuchar. Perfecto. ¿Sí? No, todavía. ¿No? Ok. Ahí. ¿Pueden ver bien? Hermana, la pantalla la están observando. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, sí. Ok. Entonces, a empezar, gracias, hermanas, la congregación de Concord y todas las demás hermanas que están apoyándonos para que en esta noche podamos estudiar a la luz de la Escritura este tema tan intenso y tan apasionante como es el poder de una mujer cristiana orando por sus hijos en diferentes áreas. Quiero decirles que nosotros pertenecemos y estamos en la congregación de Greer, Carolina del Sur, y trabajamos con los jóvenes, trabajamos con la congregación local. Mi esposo es ministro a tiempo completo y observando muchas situaciones a lo largo de nuestra carrera como cristianas, como mujeres de Dios, hemos visto la necesidad apremiante de orar por nuestros hijos y orar por nuestras familias. De allí que hace algunas semanas se me pidió que yo desarrollara con ustedes este tema que hemos venido exponiendo de alguna forma, hablando con muchas hermanas en Cristo, lo que es la importancia de orar por nuestros hijos, y es mi deseo que nosotros podamos retomar ciertos principios de cómo debemos orar por nuestros hijos adultos, por nuestros hijos adolescentes y también por nuestros hijos menores de edad, porque son diferentes etapas. Si bien es cierto, el rol de madre nunca termina, es un rol que Dios nos dio a nosotros con mucha importancia. Quisiera que antes de empezar en leer Isaías 54:13, buscáramos por favor en la escritura el pasaje en Juan 19:26 al 27. Juan 19:26 al 27, Jesús está en la cruz del Calvario. Y Jesús ve a su madre que lo está acompañando en este momento de dolor, en este momento amargo en el cual él está siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y ahí él está junto a su madre, y Jesús le menciona a su mamá en el versículo 26. Juan 19:26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Según los teólogos y los grandes exégetes de la Escritura, este pasaje de la Escritura es una de las 7 palabras finales que Jesús mencionó en el transcurso de su recorrido hacia el Gólgota. Jesús en el versículo
Él está hablando de una relación que se da entre madre e hija, e hijo y madre. Y él le dice a Juan, he ahí tu madre. En el versículo 26, Jesús le dice a su madre, mamá, mujer, he ahí tu hijo, para que tú no quedes sin esa relación, para que tú quedes protegida por alguien. Hijo, ahí está tu madre. Jesús, aún en el momento de él presentarse en la cruz del Calvario, no se olvida de esa relación íntima que existió entre él con su madre biológica, María, y es importante porque él da un ejemplo de ese vínculo que existe entre una madre y un hijo. Es mi deseo en esta noche, hermanas, que nosotros podamos, a la luz de ese pasaje bíblico, ver que Jesús nos da un ejemplo de la conexión que existe entre una mamá y un hijo. De allí la importancia de por qué nosotros debemos aprender a desarrollar este estilo de oración por nuestros hijos, independientemente de las edades que tengan, independientemente de las situaciones que se den alrededor. Es de suma importancia, y ustedes lo van a ver en el transcurso de las próximas sesiones, cuán vital es para la vida de nuestros hijos que tengan una madre que esté orando por ellos diariamente y continuamente. En Isaías 54:13, ese es otro pasaje que deseo que ustedes estudiemos en esta noche brevemente. Isaías 54:13, rápidamente, aquí el profeta está mencionando una relación que existía entre el pueblo de Israel y Dios. En el pasaje de Isaías 54:13, si ustedes después leen el versículo 1, aquí está hablando Jehová hacia el pueblo de Israel y les menciona de que ellos tienen a Jehová como su hacedor y que él es su redentor, y vienen mencionando unas características de ese vínculo, pero Jehová se refiere a Israel y en el versículo 13 le dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Por qué yo he deseado en esta noche empezar con este pasaje de Isaías 54:13? Hermanas, independientemente que usted haya empezado su cristianismo, que sea la primera generación, la segunda generación de cristianas, la tercera generación, hay un principio importante, y es que nuestros hijos son una herencia de Jehová y que ellos se multiplicarán a la luz de su palabra. Dice que ellos serán adornados, ellos van a crecer sin temores. También menciona la escritura que ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, ahora en la iglesia del Señor, ninguna arma forjada prosperará. Y dice que esta es una herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos en Cristo Jesús? Que tenemos una salvación, y esa salvación viene de Jehová. Menciono esto porque muchas veces nos sentimos sin esperanza, nos sentimos sin ánimo de seguir orando por nuestros hijos, o muchas ocasiones también vemos que nuestras oraciones son en vano, que no hay resultado, que hemos estado orando por algún cambio, alguna conversión, algún proceso en la vida de nuestros hijos, y entra el desaliento, entra el desánimo, la falta de esperanza, y bajamos
nuestras fortalezas, nuestras rodillas se paralizan. Y yo deseo, hermanas, que ustedes hoy, a la luz de la Escritura, retomen esa fuerza de por qué es importante orar por nuestros hijos, porque ellos son una herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Bueno, ¿cómo ora una madre por sus hijos? Bueno, la maternidad. Estos son principios que yo deseo que ustedes vayan analizando brevemente. Primer principio, nuestra maternidad nunca se acaba, no termina. Jamás, aunque hayan distintas etapas y épocas de las responsabilidades en la crianza. Tu corazón siempre estará con cada uno de ellos el resto de tu vida. Tu crianza, tu cuidado, tu amor, tu protección hacia tu hijo nunca termina. He observado tristemente muchas veces hermanas que nos han mencionado de que ellas ya, sus hijos llegaron a una edad adultez y que ellas ya terminaron toda responsabilidad con ellos. Hermanas, la maternidad nunca termina. Si así hubiera sido, ¿por qué Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre y tu hija, mujer, ahí tu hijo? O sea, el vínculo, ese cuidado bilateral entre una madre y una hija y un hijo siempre va a continuar hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos que comprender y vivir, ellos deben aprender y saber que deben vivir su propio cristianismo. Estos son principios que yo deseo que analicemos hoy. Nuestros hijos deben aprender y vivir por sí mismos su propio cristianismo. Usted ni yo podemos cambiar a nuestros hijos, pero Dios sí puede hacerlo. Tu hijo necesita que lo ames, que creas en él y que lo apoyes en oración. Este es un principio importante porque nosotros a veces creemos que somos una extensión de nuestros hijos. Y lamentablemente en la iglesia, muchas ocasiones queremos ponerle cargas pesadas a nuestros hijos. Si tu mamá vienes de un hogar cristiano, como resultado, tú tienes que tener ciertas vivencias y ciertas características. Hermanas, cada uno de nosotros somos seres humanos y debemos tener gracia, tenemos que darle misericordia, tolerancia, ver que nuestros hijos van a desarrollar poco a poco una fe cristiana, pero no son una extensión. Personalmente, hermanas, he observado la carga tan pesada que llevan muchos hijos de ministros, hijas e hijos de hermanos de cierta reputación en la congregación, donde estos niños no pueden ser ellos mismos, hablar, dialogar, expresarse, porque tienen una etiqueta en su cabecita que dice, usted es el hijo del predicador, o usted es la hija de la hermana que da clase a los niños, usted es su abuelita, su papá era un anciano de la iglesia. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo de que nuestros hijos no deben también de alguna manera tener ese buen testimonio. No es lo que quiero decir. Sin embargo, debemos comprender que ellos deben vivir su propio cristianismo. Dios a través de su vida les va a dar muchas vivencias personales. Ellos van a vivir su propio cristianismo. Comentaba en otras ocasiones a las hermanas de que yo diariamente, al igual que ustedes, hoy he orado por mis hijos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y ellos luego han venido a mí y me dicen, mamá, he estado orando por este problema. Ahora entiendo, mamá, lo que tú me estabas tratando de decir. Yo lo comprendo. Es importante que ellos vivan su propio cristianismo. En una ocasión, mi hija Sarai, ella iba de viaje para Perú en una misión. Me dijo que quería ir con la universidad donde ella estudiaba y quería ir a Perú. Yo le dije, hija,
cuando uno va a una misión, uno tiene que orar porque el adversario, el enemigo puede poner muchas situaciones. No solamente tienes que cuidar de ti misma, de tu vida cristiana, tienes que aprender a cuidar de otros que van a estar alrededor tuyo. Así que ella se fue feliz, salió con un grupo de hermanos que iban camino hacia Perú. Cuando ellos llegaron a Perú, yo le mandé el texto, le dije, Saray, estoy orando por ti, por favor, estés cuidado, mantente alerta. Ella dice que como a las 4 de la mañana ella no podía ya dormir y que ella se levantó y ella estaba muy angustiada. Ella se levantó esa madrugada y ella estaba con deseo de estar alerta, de orar, de revisar su material de estudio para los niños. Cuando de repente ella sintió que necesitaba bajar a donde estaba la recepcionista. Ella bajó y en ese momento entra la persona que los iba a transportar en el avión, hacia el avión, en el autobús, y le dice, ¿usted habla español? Y ella dice, sí, yo hablo español. Dice, por favor, dígale a todas las personas del hotel que solamente tienen 10 a 15 minutos para estar aquí. Ha habido un error y el único avión que nos lleva al lugar donde vamos es un solo avión por día. Y si no lo tomamos, toda la campaña está atrasada, por favor. Entonces, dice mi hija que ella subió de regreso al hotel y empezó a tocar las puertas de cada habitación y él decía, por favor, y todo el mundo, imagínense, tenían que estar listos a las 7 de la mañana y a las 6 alguien empieza a tocar la puerta. Bueno, las personas le preguntaban y ella dice, no pregunten, solo bajen, agarren su ropa y lleguen a la recepción. Así que un grupo casi como de 15, 18 personas bajaron a la recepción. Cuando estaban ahí, todos abordaron el autobús y con mucha lucha llegaron al aeropuerto. Dice Saray que ella sentía como que alguien la estaba dirigiendo en las cosas que ella tenía que hacer. Le dijo a cada norteamericano, por favor, entrégueme su pasaporte. No se preocupe, yo no le voy a perder su pasaporte. Deben cada uno su pasaporte. Y ella dice que ella con sus 15, 18 pasaportes corrió a la aerolínea. Le dice, aquí están las 18 personas. Estas son las personas que vamos directamente para Nauta y aquí está toda la información. Y ella les decía a los norteamericanos, hagan una fila, corran por favor, corran porque estamos perdiendo el avión. Ella dice que lo ideal de hacer ese cruce entre el aeropuerto y el hotel toma aproximadamente unos 45 a 1 hora. Pues lo hicieron casi en 25 a 30 minutos todo ese lazo. ¿Por qué yo traigo esto aquí? Hermanas, nuestros hijos tienen que vivir su propio cristianismo. Yo creo que ella observó las veces en que nosotros hemos salido de viaje, hemos entrado, hemos estado haciendo estos viajes misioneros y ella de alguna manera sabe que la noche anterior, cuando uno va de viaje, esa noche ella ha visto a su papá, me ha visto a mí que estamos orando, estamos verificando el material, nos levantamos de madrugada, 4 de la mañana, saber que todo está en orden. Entonces, ¿por qué les traigo esta anécdota? No porque sea Sarita o pueden ser sus hijos que hayan vivido esta situación. Hermanas, ellas tienen que vivir su propia experiencia. Cuando todo esto terminó, que se subieron al avión, se levanta un señor y dice, yo solamente quiero saber quién fue esa jovencita que me llamó esta madrugada en mi cuarto, porque yo quiero darle muchas gracias, porque si no hubiéramos perdido el avión. Hermanas, nuestros hijos deben vivir su propio cristianismo. Nosotros necesitamos es orar solamente por ellos. Debemos saber que ellos viven su propio cristianismo, pero también debemos apoyarlos en oración. Las batallas se ganan de rodillas, orando. Tenemos que comprender que no podemos arreglar ni cambiar a nuestros hijos. Solo Dios puede hacer los cambios duraderos en cualquiera persona. Hermana, no podemos cambiarlos. No podemos nosotros forzar a que ellos hagan cambios de una manera dura, fuerte.
Solo Dios, Él es el que hace esos cambios en la vida de nuestros hijos. Debemos comprender, hermanas, como otro principio, debemos comprender que Dios sí puede cambiarlo todo. Dios utiliza lo que percibimos como problemas para obtener la atención de nuestros hijos y enseñarles que no pueden vivir sin Él. Debemos aprender que todos los problemas que hay alrededor de nuestros hijos nos ayudan a bien. Miren lo que dice Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 al 12, dice la Sagrada Escritura así. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y es muy importante que veamos esto, porque como madres o padres, cuando vemos situaciones difíciles en la vida de nuestros hijos, queremos protegerlos y oramos y decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto en la vida de nuestros hijos? Por el contrario, debemos pensar, Señor, mis hijos están en tus manos y tú estás tratando de disciplinarles a ellos. Tú estás tratando de disciplinarles. Tú estás tratando de ayudarles a ellos. Muy bien. Tienes que saber, dice aquí, que cualquier problema que ellos tengan es para llamar la atención de ellos. Dios utiliza situaciones difíciles para llamar la atención de nuestros hijos. En una ocasión, mi hijo, él estaba en California y yo le decía, hijo, por favor, puedes venir a casa, mira que te extraño, te quiero. Hermanas, me dicen, mami, después yo voy a regresar a la casa. Bueno, ese fin de semana él se fue a surfear al Pacífico y ¿saben qué sucedió? Yo le mencionaba a la hermana que vino una mantarraya, un pequeño animalito, vino y cuando él estaba surfeando, le puyó, le cortó una parte de su talón. Así que él me dijo, mamá, estoy en el hospital aquí, necesito descansar y quiero llegar a casa. Por favor, ¿me puedes comprar un boleto para que yo regrese a la casa? Hermana, hay situaciones tan difíciles y hay cosas tan mínimas o grandes que Dios puede hacer para llamar la atención de tu hijo. En el caso de nuestros hijos, Dios ha utilizado la naturaleza, Dios ha utilizado una mantarraya, Dios ha utilizado a veces un viaje misionero para llamar la atención y decirles a ellos que ellos necesitan buscar de Dios, que necesitan tener una relación personal con Dios. También debemos comprender que debemos creer que Dios nos ama y también ama a nuestros hijos y que Él escuchará nuestras oraciones por ellos. Debemos saber que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa enfermedad que ha venido de manera extraña a la vida de nuestros hijos sirve para bien. Esa pérdida de empleo que han tenido les ayudará también a tener ese deseo de buscar a Dios. Quizás esa situación de divorcio o ese noviazgo terminado de manera abrupta, todas las cosas les ayudan a bien en la vida de nuestros hijos, los fortalece su carácter cristiano. Debemos comprender que Dios puede librarlo de cualquier temor que tengan. Nosotros a veces tenemos temores y desarrollamos temores. Bueno, es importante saber, creer que Dios puede librarte a ti y a mí, hermana, de cualquier temor que tengamos en cuanto a la vida de nuestros hijos. David dijo en el Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Debemos saber que podemos descansar en las manos de Dios. Podemos descansar en las manos de Dios. Tenemos que creer que Dios puede librarnos de cualquier temor que tengamos en cuanto a nuestros hijos.
Debemos creer que Dios puede darte a ti y a mí todo lo que necesitamos, todo lo que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos puede dar. Debemos creer que no importa lo grande que sean los problemas de nuestros hijos, adultos o adolescentes, Dios es mayor que todos esos problemas. Jesús dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. También le dijo a un padre que buscaba la liberación para su hijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Dios puede cambiar cualquier cosa o cualquier situación, incluso a ti y a tu hijo, pero antes hay que invitarlo a que entre y participe de esta situación. Eso solo sucede cuando tú oras por tu hijo. Debemos creer que el amor de Dios y el poder de Dios es derramado en tus hijos. Tus oraciones por tus hijos siempre tendrán poder, hermana. Debemos tener fe en la capacidad de Dios para escuchar y responder. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:6-8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Santiago 1:8. Hermanas, debemos creer que no importa lo grande que sean los problemas de nuestros hijos, Dios es mayor. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces estamos orando, pero estamos dudando de ese poder, de que Dios tiene el control de la vida, de todas las cosas. Todo es posible para Él y que Él obrará en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y aquí están los pasajes que mencionamos, Lucas 18:27 y Marcos 9:23. Ahora, debemos analizar este punto, hermanos. Orar, ¿qué hacer cuando un hijo está desorientado o rebelde? ¿Qué hacer? Tenemos que saber que debes dejar de echarte la culpa. Seamos realistas. Los hijos nos mantienen con sentimientos de culpa. Las cosas que debía hacer o decir, situaciones que no hice o no dije, debemos liberarnos de esa culpa. Si usted o yo cometimos errores, debemos confesarlos al Señor en esta noche y pedir perdón a nuestro hijo y empezar a disfrutar de la libertad del perdón. A veces como madres uno dice, no lo cuidé, lo dejé con una niñera que lo maltrató, un tío se lo llevó y le hizo un daño. El papá nunca se responsabilizó. Mi hijo está en esta situación porque mi esposo no lo apoyó. Y empezamos los sentimientos de culpa, hermana, y ahí es donde nosotros nos fatigamos, nos cansamos. Debemos perdonarnos a nosotras mismas y empezar a disfrutar de la libertad del perdón. Mire lo que dice aquí la escritura, es un pasaje que ustedes conocen, que habla acerca de Miqueas 7:19. Dice, donde nosotros podemos descansar en el Señor, y dice, tíralos al fondo del mar, todos tus pecados, tus sentimientos, esas emociones, debemos tirarlas en el fondo del mar. Como madres, vamos a tener sentimientos de culpa. Es que yo no lo cuidé, es que ese accidente yo lo pude evitar, no le di un buen padre a mi hijo, el papá no se responsabilizó lo suficiente, es que la iglesia me lo afectó, es que la iglesia, había malos miembros, malos hermanos que me lo apartaron de la iglesia, y empezamos entonces a acumular una serie de resentimientos. Hermanas, todas esas emociones que nos hacen daño, debemos descansar y a partir de hoy en este seminario, desecharlo, tirarlo al fondo del mar y empezar a perdonarnos y perdonar a las que están a nuestro alrededor. Aquí yo escribí una oración y dice así: dile a tu Padre Celestial, por favor, cierren sus ojos
en este momento y mediten en lo que vamos a estar aquí leyendo. Dice, Señor, no puedo hacer nada por lo que ya sucedió. Ayúdame ahora a hacer cosas grandes en oración por mis hijos. Ayúdame a dejar de culparme por todo lo que veo mal en la vida de mis hijos. Quítame este desaliento que yo siento. Quítame esta tristeza. Señor, te pido perdón si me he equivocado, si no he dado esa voz de aliento cuando me lo han pedido. Perdóname, Señor, porque tengo resentimiento contra el padre de mis hijos. Tengo resentimiento contra familiares, contra hermanos de la iglesia, a quienes yo quizás he culpado porque mis hijos se han apartado de ti o porque en algunas ocasiones ellos me han dicho que no he hecho el mejor trabajo para ellos. Padre, ayúdame a descansar, ayúdame a tener paz, ayúdame a poder, oh Dios eterno, reencontrarme con mis hijos, a poder tener esa paz que solo viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que el desaliento no es fracaso. El desaliento es una señal de que necesitas pasar más tiempo con tu Padre Todopoderoso para que Él te pueda animar, hermana. Debemos animarnos. Si estamos desalentados porque necesitamos orar más, pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Debemos perdonar a mi hijo por cualquier cosa que quizás me hiciera para lastimarme, olvidarme, decepcionarme o enojarme. Pídele a Dios si tienes alguna falta de perdón. Perdona al otro padre de mi hijo. Pídele a Dios que limpie tu corazón. Pídele a Dios que te ayude a perdonarlo. Señor, muéstrame si hay una falta de perdón o resentimiento aún en mi corazón. Hermanas, nosotras debemos orar para que nuestros hijos deseen conocer a Dios. Segunda de Corintios 5:17. Todos necesitamos tener un nuevo comienzo. Isaías 1:18. Debemos recordar cuánto los ama Dios. Debemos recordar a nuestros hijos cuánto Dios los ama. Debemos hablarles acerca de las cosas buenas que veo en ellos y del gran futuro que anticipan para ellos. Háblales de lo que la palabra de Dios dice de ellos. Vosotros sois un especial tesoro. Éxodo 19:5. Oremos para que nuestros hijos vean el potencial en ellos, para que ellos conozcan que existen buenas cosas, que fueron creados como un tesoro especial. Hijos, cuando tú estabas pequeño, tú fuiste una bendición. Los médicos habían dicho que tú no ibas a poder desarrollarte bien en el vientre. Hija, cuando tú estabas en ese pequeña, sucedió esto y cómo la mano de Dios te cuidó. Hermanas, esas son memorias que debemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, de cosas especiales que Dios ha hecho en la vida de ellos. Mi deseo, hermana, es que ustedes en esta noche puedan escribir esa memoria en un cuaderno, en un libro, puedan escribir y preguntarle a su hijo, decirle, hija, ¿te recuerdas lo maravilloso que Dios hizo en tu vida? ¿Te recuerdas cuando tú estabas pequeña y entre la vida y la muerte y cómo Dios te visitó en ese hospital y cómo te sanó? Mami, ¿tú recuerdas cuando estabas en esta situación de que no podías conseguir un empleo, que no podías entrar a esa universidad, podías alcanzar este sueño? Nos pusimos a orar y cómo Dios abrió puertas. Hermanas, necesitamos darle esperanza a nuestros hijos de que Dios está en control de todo. No te canses de decirle lo maravilloso que Dios ha hecho en su vida, cosas grandes. Ora para que ellos tengan un corazón contrito y humillado al Señor. Proverbios 29:23. Un corazón sin rebeldía. Jeremías 5:3. Dios no escucha nuestra oración si vivimos en rebeldía. Primera de Samuel 15:23. Dios no nos escucha. Dios nos escucha nuestra oración si no hay arrepentimiento. Dios no nos escucha. Debemos tener un arrepentimiento. Oremos
para que deseen saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanas. Es importante que ellos conozcan las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de ellos. Aquí yo mencioné, hermana, que hagamos una lista. ¿Qué les parece si hacemos una lista donde podamos hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Para que ellos vean lo grande que ellos son, para que vean que son una herencia de Jehová. Habla de las cosas grandes, cómo vinieron ustedes a este país como inmigrantes, cómo dejaron sus países, cómo Dios abrió puertas en inmigración, cómo Dios les dio a ustedes una ciudadanía, los que son ciudadanos norteamericanos, los que tuvieron que mudarse de un país a otro buscando mejores horizontes. Hermanas, ahí se ve el poder de Dios. Cuando nosotros podemos hablar a nuestros hijos, hijo, y tuve que presentarme a la oficina de inmigración y ahí en ese momento Dios actuó. Mira, no me deportaron, mira, me dieron una residencia, estoy aquí en Honduras, en Centroamérica, en Costa Rica. Hija, mira cómo Dios nos ha cuidado, cómo nos ha dado una casa, un techo. En medio de la pandemia, al frente, al lado, se han muerto personas y todavía tú estás aquí con vida. Mira cuánto Dios te ama. Hermana, debemos ver el poder de Dios en los pequeños detalles, en las pequeñas detalles, en las pequeñas esencias de la vida. Dios se manifiesta. Dios se manifiesta de una forma especial. Mire lo que dice Salmos 78, del 2 al 8. Salmos 78, del 2 al 8. Aquí el salmista David está hablando de lo maravilloso que Dios hizo, de lo maravilloso, de las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Dice así en el Salmo 78, del 2 al 8, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Quiénes le hablaron a los jóvenes israelitas de cómo Dios abrió el mar muerto, de las maravillas, de cómo los cuidó, que aún ni los zapatos se gastaron en el desierto? Dice aquí el salmista: los padres les dijeron a los hijos, nuestros padres nos las contaron. 4, no las encubriremos a nuestros hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanas, ¿cómo no hacer una lista contando las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros? Enséñale esa lista a tu hijo. Enséñaselo. Dile: mira, hijo, aquí está todo lo bueno que Dios ha hecho por tu vida. Hizo esto. Hermanas, a veces nosotros no queremos caer como una denominación, y a veces cuando usamos la palabra testimonio, voy a dar mi testimonio, como que esa palabra nos alerta y nos dice, bueno, en la iglesia de Cristo esa palabra testimonio, eso es como evangélico. Pero hermanas, nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Dios hace en nuestra vida, porque es una forma de glorificar su nombre, de decir: mire, yo te voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, te voy a contar cómo tu abuelo se sanó de una cirugía, te voy a contar, hijo de mi vida, cómo yo estaba orando por ti a las 3, 4 de la mañana, cuando Dios te levante a orar por tu hijo, y esto fue lo que pasó. Yo veo que ese trabajo Dios te lo concedió, te cuidó, te abrió puertas. Hermanas, no seamos rebeldes al consejo de Dios. Debemos orar por nuestros hijos, debemos pedir perdón, sanidad y sobre todas las cosas esperar en Él, esperar que Dios tiene el control de la vida de nuestros hijos y que en su momento Él va a actuar en la vida de ellos. Oremos para que ellos deseen vivir en el camino de Dios. Podemos orar para que se suavicen sus corazones y que haya una apertura a fin de que escuchen la voz del Señor que les habla. Debe haber alguna apertura. Señor, te
Te pido por la persona que va a hablar con ellos. Utiliza cualquier mecanismo, forma, actúa en la vida de nuestros hijos para que ellos escuchen la voz tuya, para que ellos puedan buscarte a ti, para que ellos sepan quién eres tú, oh Dios. Hermanas, estos pasajes, por favor, los pueden copiar. Con mucho gusto yo puedo enviarles posteriormente este material, porque yo deseo que esos versículos, yo los estoy leyendo de manera rápida, pero quiero que ustedes los mediten, el poder de la palabra. Ahí dice en Salmos 19, 7 al 10, debemos orar para que Dios les abra el corazón y el entendimiento. Miren lo que dice el Salmos 19. Salmos 19, qué pasaje más maravilloso, cómo nos consuela, cómo nos da ánimo. Salmos 19, 7 al 10, dice así, Salmos 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanas, que esta noche podamos orar por nuestros hijos, que la ley de Jehová convierta su alma, que el testimonio de Jehová haga cambiar al sencillo, que les dé un corazón sencillo, que ellos puedan caminar en los mandamientos de Jehová, que se alegren sus corazones. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos de nuestros hijos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanas, voy a orar, por favor. Necesitamos orar, hermanas, por nuestros hijos, y es mi deseo que nosotros podamos orar. Por favor, quiero que cierren sus ojos, hermanas. Vamos a orar por ellos. Señor, te pido que me enseñes a orar por mis hijos. Gracias, Padre Santo, porque me amas a mí y a mis hijos y escucharás las oraciones que hago por ellos. Señor, líbrame de toda preocupación y zozobra que tengo yo por sus vidas, a fin de que yo pueda tener paz, esa paz que viene de ti. Señor, sé que eres mayor que cualquier problema que ellos estén enfrentando. Te doy gracias que debido a tu gran amor y poder, mis oraciones por ellos podrán ser escuchadas. Ayúdame, Señor, a no culparme por las cosas que salen mal en sus vidas. Te confieso los errores que ya he cometido y te pido que me perdones y que me liberes de esta culpa. Ayúdame a perdonar a mis hijos por cualquier cosa que hayan hecho para herirme o decepcionarme. Ayúdame a perdonar a cualquiera persona que haya lastimado a mis hijos de cualquier forma. Ayúdame a perdonarme cada vez que sienta que no he sido una madre perfecta. Señor, sé que eres el único Padre perfecto. Gracias por amar a mis hijos tanto como yo los amo. Gracias por escuchar mis oraciones por ellos. Dame fe, Señor, para creer y paciencia para esperar las respuestas en el momento oportuno cuando usted así lo decida. Señor, que yo pueda decir como dijo Ana, por este hijo yo oraba y tú, Señor, me diste lo que te pedí. Samuel 1:27. Te doy toda la alabanza y toda la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.